un placer poder estar compartiendo con ustedes, con personas con las que permanentemente, por ser protagonistas de la noticia, estamos consultando, otros con quienes por primera vez estamos teniendo un contacto directo. Agradecerle a la CAF, a Diálogo Interamericano, por esta invitación a moderar este panel que resulta pues muy interesante y espero enriquecedor para todos ustedes. Vamos a hacer un pequeño cambio de formato, vamos a intentar producir preguntas un poco más dirigidas para ver si hacemos el milagro de extender un poquito el tiempo, aunque ahí está como enemigo persiguiéndonos siempre. Quiero comenzar presentándoles a las personas que van a estar compartiendo esta hora y media con nosotros. Comienzo por Marco Aurelio García. Como ustedes muy bien lo saben, él es consejero de Política Internacional del Gobierno de Brasil, de la presidenta Dilma Rousseff. También ha mantenido este cargo, lo mantuvo durante el gobierno de Lula da Silva. Bienvenido. El expresidente de Panamá, Martín Torrijos, un placer encontrarnos aquí. Vivimos en Panamá, pero nos encontramos aquí en Washington. A nuestra, y digo nuestra porque soy colombiana, es canciller, exministra de Educación, María Emma Mejía, y exsecretaria general de la UNASUR, la Unidad de Naciones Suramericanas, la Unión de Naciones Suramericanas, un nuevo organismo que tiene nuestra región. También es un placer saludar a Thomas McClarty, él es el presidente de McClarty Asociados, una firma de consultoría internacional, también pues muy amiga, muy cercana a nuestro medio de comunicación, debido a que pues consultamos permanentemente sus opiniones y sus líneas en cuanto a los temas que tienen que ver con América Latina y los Estados Unidos. Y para terminar, nuestro eterno entrevistado, José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, otra vez sometido a estos cuestionarios, esta vez no en las cámaras de televisión, sino en este panel, rodeado de estos amigos que están aquí asistiendo a esta conferencia. Nuestro panel son los desafíos hemisféricos, los desafíos de nuestro continente, 20 años después de la primera cumbre de las Américas. La primera cumbre de las Américas tuvo una inspiración pues muy concreta. Fueron invitados o se pusieron de acuerdo los 34 países democráticos del hemisferio para hablar de quizá una idea que nos la plantearon en su momento como un sueño, el sueño del ALCA, el área de libre comercio de las Américas, y un sueño que tuvo varias interpretaciones, como todos los sueños lo tienen. Para los promotores desde Estados Unidos y algunos países entusiastas de América Latina, era la posibilidad de trabajar para que un día estuviéramos libres de las barreras, libres de las fronteras, una integración profunda, permanente. El individuo como tal, según esta interpretación de este sueño, iba a ser un individuo libre para producir, vender y comprar en un mercado único integrado. Esto iba a generar también una cantidad de expectativas de integración política, de fortalecimiento de procesos democráticos, y nos la planteaban como una gran idea, una panacea también para combatir pues, los problemas de nuestra región de América Latina, como la desigualdad y como el atraso. Pero por otro lado, este maravilloso sueño que inspiró esta cumbre de las Américas, para otros era interpretado como una pesadilla. Iban a venir unos países realmente con economías, los del norte, muy fuertes, Estados Unidos, Canadá, y se iban a comer vivos de un bocado a las economías más pequeñas, a las más débiles, economías que pues estaban instauradas en estados débiles, en democracias inestables en muchos casos, políticas de modelos económicos que realmente no iban a poder hacer un control de esos mercados. Entonces también hubo una gran oposición a esa idea. Al final, más adelante, en una de esas cumbres de las Américas, el tema del ALCA quedó postergado, ese sueño quedó postergado, y vamos a ver si en nuestra región podemos hablar ya de algún tipo de madurez para volver a pensar en ese sueño, y para eso pues estamos hablando con nuestros analistas en este panel el día de hoy. De todas maneras, me gustaría resaltar un hecho también concreto. Durante los diferentes
paneles que hemos estado escuchando y analizando desde ayer, pues se ha hablado muy concretamente de todos los desafíos en cuanto a en términos económicos. Como una región que creció en esos 20 años, ha pasado mucho desde esa primera cumbre de las Américas, creció constantemente económicamente desde ese punto de vista. Superamos muchos obstáculos de pobreza, creció la clase media, una clase media demandante, como muy bien lo exponía el secretario de la CEGIF, Enrique Iglesias, una cantidad de progresos de los cuales nos hemos sentido muy orgullosos los latinoamericanos. Pero con respecto a ese progreso económico hay una pregunta también que ronda en esa clase media que exige y que tiene claro los valores democráticos. ¿Qué tanto hemos fortalecido nuestra democracia de la mano de ese crecimiento económico? ¿Qué tanto hemos fortalecido esas instituciones democráticas? ¿Y qué tanto hemos fortalecido el hábito de esos valores democráticos en la práctica, como son los derechos civiles, las libertades, el derecho a la libre opinión, a expresar nuestras posiciones políticas? O si por el contrario vemos que hay algunos sectores o algunos gobiernos que quizá están amenazando también lo que nosotros podríamos decir nuestras democracias para construir y para terminar de fomentar, porque lejos están nuestras democracias de ser perfectas, por supuesto. También hemos visto en estos 20 años nacimiento de nuevos grupos subregionales, en contraposición precisamente a ese gran sueño que inspiró la Cumbre de las Américas, con diferentes visiones de modelo económico, con diferentes visiones también de modelo político e ideologizados. Y hay también un discurso, o por lo menos una retórica o una contradicción permanente en cuanto a esas ideas políticas y a esas ideas que tienen que ver con los modelos de cómo se analiza desde cada país el crecimiento de los países. Podemos decir que hay un antagonismo ideológico en este momento en nuestra región. Yo quisiera comenzar por el secretario general de la UEA, José Miguel Insulza, porque usted ha sido depositario de muchas críticas, y cuando lo critican a usted como secretario de la UEA, usted dice: mire, yo no tomo las decisiones, las toman los gobiernos. ¿Usted cree que definitivamente como región, señor Insulza, estamos de acuerdo o estamos como los vecinos del edificio, que no nos soportamos, pero que de alguna manera nos tenemos que aguantar? A ver, con mucho gusto, moderadora, por esta excelente posición que usted nos ha presentado. Una posición, una forma de ver el continente que yo respeto, pero que en algunos aspectos comparto y en otros no. Claro. Primero, yo espero que las cumbres de las Américas no hayan sido inventadas solamente para el libre comercio. Yo no creo que haya sido así. Efectivamente, la primera cumbre de las Américas fue una invitación del presidente Clinton para discutir el tema, entre otras cosas, el tema comercial, pero creo que van bastante más allá. Y las cumbres generalmente van en los problemas que de alguna manera preocupan a los presidentes, a los jefes de Estado de la región. Por eso que yo siempre digo, no es tan importante cuál sea el tema de la cumbre, lo importante es cuál es el problema que hay. La primera cumbre de las Américas fue sobre el libre comercio, sin embargo, la decisión de lanzar las negociaciones de libre comercio se tomó en la segunda, en la cumbre de Santiago de Chile, que era, dicho sea de paso, sobre educación. También se hicieron muchas cosas en materia de educación. La cumbre de Quebec City era sobre ciencia y tecnología, pero había oportunidad, existía además un clima en la región en esa dirección. Se había terminado ya el proceso de democratización en todos los países, por lo tanto era el momento de lanzar una gran iniciativa como lo fue la Carta Democrática Interamericana. De la misma manera que la cumbre de Trinidad y Tobago en realidad era sobre una cantidad de temas, pero estaba la crisis, se nos venía encima. Por lo tanto, los presidentes dedicaron largo tiempo, casi todo su tiempo, a preguntarse qué hacíamos con la crisis que estaba a la vuelta de la esquina. Y la cumbre de Cartagena, no olvidemos, fue el lugar donde se lanzó precisamente el gran tema, la discusión sobre un tema muchas veces postergado, que era el tema de la droga, a pesar de que había otros temas. De la misma manera, yo espero, no sé lo que va a hacer Panamá, porque es Panamá el que decide los temas. Yo espero que Panamá seguramente va a tomar algunos temas relacionados con el gran problema que hoy día tienen los latinoamericanos, que es el gran tema de la inclusión social y la desigualdad. O sea, el hecho de que hemos recuperado democracia, que hemos tomado crecimiento, pero que hoy día seguimos siendo el continente más desigual del mundo. Entonces, para todas esas son las cumbres, no solamente para una cosa, para un objetivo, para lograr el libre comercio. Sobre integración, telegráficamente, yo creo que el hecho de que el tema no es binario,
O sea, o funciona o no funciona, o me haces ALCA o no hay integración, o no hay libertad de comercio. La verdad es que los progresos de esta región en materia de inserción en la economía mundial son enormes, todavía insuficientes. Pero los acuerdos que ha firmado, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá con una cantidad muy importante de países de América Latina, los acuerdos que existen en las regiones, los acuerdos del Mercosur, la Alianza del Pacífico, etcétera, van abriendo mercados, van abriendo integración en todas partes, y eso claro, no se ha hecho de una manera ordenada. No nos hemos sentado todos en una mesa y hemos llegado al mismo acuerdo, pero realmente hoy día la región está más inserta en el mercado mundial que antes, y eso es lo que es un progreso. Ahora, la integración es más que el libre comercio, sin embargo, es más que el tema comercial. Y yo creo que ya en términos de integración, lo he dicho 1000 veces, no voy a decir ninguna novedad, las Américas son un continente de regiones. Y naturalmente las 4 regiones que existen hoy en términos de integración económica, pero no como compartimentos estancos entre sí que no se cruzan, ¿no? Pero está América del Norte, Centroamérica, el Caribe y América del Sur. Y que América del Sur haya llegado finalmente a lo que ha llegado la UNASUR, voy a comentar sobre eso, no significa que haya empezado ayer, está también el Mercosur, al lado de la Alianza del Pacífico, etcétera. Son modalidades distintas que se van, a mi juicio, configurando un cierto hemisferio. Ahora, que la integración significa integración económica, sin duda. Yo no creo en la pura integración política, como se dice por ahí, creo que eso es un error. Hoy día nos pasa mucho a los latinoamericanos que, para no hablar de eliminación de aranceles, de eliminación de barreras, etcétera, entonces hablamos ¿cómo se llama?, de cadenas de valor, de moneda común y de otra serie de cosas, que bueno, cadenas de valor, pero también hay que resolver los problemas arancelarios tremendos que todavía no hay en nuestra región, que a pesar de todo lo que yo he dicho, no comercia consigo misma todo lo que podría hacer. ¿Para qué se requiere para eso? Bueno, algunas cosas que usted mencionó de paso. No somos todos iguales, o sea, uno no puede tener integración. ¿Cuál es la magia de la integración europea con todos sus defectos? Es que son beneficiados los países más pobres para que puedan comerciar, pues. Los países que tienen mayor envergadura económica le dan más facilidades a los países más pobres. No tenemos sistemas preferenciales. Pretendimos en el ALCA, y eso fue un error grave, una integración pareja para todos igual. En segundo lugar, no tenemos instituciones suprarregionales, más allá de todas las instituciones que se quieran. Las únicas formas de resolver los problemas son las llamadas de teléfono entre presidentes, no tenemos eso. No tenemos instituciones regionales y no tenemos mecanismos de solución de controversia que sean adecuados para resolver los problemas. Cuando tengamos esas cosas vamos a estar hablando de integración en serio, pero quiero reiterar, la integración no es puro libre comercio, la integración necesariamente pasa, al menos por mucho tiempo, por las regiones del continente y es un fenómeno bastante más complejo que otra cosa. Como he hablado mucho de lo de la democracia, se lo contesto en la pasada siguiente, si quiere, porque hemos hablado demasiado ya. Gracias. Mac, yo quisiera saber desde el punto de vista de los Estados Unidos, frente su mirada a América Latina, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de revivir ese sueño de una integración realmente hemisférica, regional, completa, total, o nos olvidamos? ¿Y cómo podría usted analizar el papel de Barack Obama en esa integración? Ha sido muy criticado por los latinoamericanos, incluso dicen que a Barack Obama le importa más África que América Latina. ¿Cómo analiza usted eso? En primer lugar, quisiera complementar lo dicho por el secretario Insulza, pero antes de ello, quisiera decir que es un honor y un placer para mí poder formar parte de este programa. ¿Me escuchan ahora? Muy bien. Y agradezco el que haya aceptado mi acento sureño acá. Y quiero asegurarles, con este distinguido panel, algunas de las personas, pues he trabajado con ellas y algunos son amigos, quiero decir que hay más que un respeto mutuo con los vecinos. Enrique, me complace mucho verlo. Felicitaciones por su liderazgo. Michael Schiff también lo felicito. Creo que José Miguel
fue muy atinado en sus comentarios. El haber tenido la oportunidad de formar parte de la primera cumbre de las Américas en 1994, hace unos cuantos años ya, hace 20 años ya, realmente fue mucho más que solo comercio e integración, por más importante que fuera ello. El verdadero impulso de cualquier acuerdo comercial o de inversión extranjera directa, por favor, quítese los audífonos, es realmente el poder ayudar a mejorar la vida de los ciudadanos del país. Así que la primera cumbre fue un verdadero esfuerzo por establecer una arquitectura o una relación hemisférica para así construir, mantener y respaldar los cambios que estaban ocurriendo dentro de la región en cuanto a la democracia y toda la tecnología que estaba ocurriendo en ese momento. Y creo que el secretario general tenía razón. Y fue un privilegio que formara parte de la segunda cumbre que fue en Chile. Creo yo entonces que fue muy importante que se enfocara. Ahora está funcionando, ahora sí está funcionando. Algo pasa con el... Hola. ¿Ahora? Hello. Tengo experiencia en esto. No se preocupen. La cuestión era quitarse los audífonos. Estaba diciendo, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Así? ¿Esto funciona? No, tampoco. Creo que tenemos que cambiar su micrófono. Mira a ver si le funciona. Habla tú a ver. Well, let me Vamos a ver. just see if I can. Bueno, a ver si puedo hablar en voz más alta. Bueno, espero que esto funcione. Gracias. Creo que la progresión de la cumbre o de las cumbres ha sido muy lógica de cara a Cartagena. Y en cuanto a la integración en la región, quisiera decir que estoy de acuerdo en que las expectativas eran muy grandes para el ALCA, expectativas que no se cumplieron totalmente. Ahora bien, hay mucha gente aquí en el sector privado y sin ningún lugar a dudas, la integración en cuanto al comercio e inversión ha aumentado mucho desde la primera cumbre de las Américas, se ha casi triplicado. Como le he dicho, en muchas oportunidades América Latina es un mercado natural para los Estados Unidos, pero no hay que dar por sentado de que existe ahí. Entonces, al ver la región misma, para mí, la cumbre de las Américas ha cumplido con su promesa, no toda, pero queda mucho por hacer. Pero en cuanto a establecer una alianza mucho más fuerte, esto ha ayudado y creo que la región y los países, como lo dijo el secretario general, han evolucionado y han cambiado significativamente durante los últimos 2 decenios, como ha cambiado la forma, si se quiere, de la economía internacional. En cuanto al presidente Obama, quiero responder que creo que el presidente que he tenido el privilegio de conocer y con quien he podido trabajar, aunque fuera de manera modesta, ha estado muy interesado y comprometido con la región. John Sady, que está acá, junto con Roberta Jacobson, han liderado ese esfuerzo junto con la secretaria Clinton como con el secretario Kerry, y creo que, como lo vea uno, en cuanto a cualquier tema, sean oportunidades o retos, este gobierno
ha complementado el trabajo de gobiernos anteriores, tanto republicanos como demócratas, en cuanto a su compromiso con la región. Claro, el mundo de la actualidad es muy complejo y obviamente hay otras prioridades y otras exigencias. Pero si muchos de ustedes estuvieron en Cartagena, en la cumbre de ahí, en donde el presidente Obama habló con el presidente Santos, con la presidenta Dilma, no puede dudarse de que él estaba muy comprometido y comprendía muy bien los temas y problemas. Esto se vio ya en la sesión sobre negocios y sector privado. También está la influencia latina creciente en nuestro país, tanto influencia política como económica. Ese es un factor muy importante. O sea que hay una serie de cuestiones y problemas que hay que abordar. Pero en general creo yo que puede decirse que la arquitectura de la cumbre está en pie y que la cumbre venidera, que será en Panamá, creo yo, representará una vez más una excelente oportunidad. Finalmente, los países que asumieron la Cumbre de las Américas en su principio eran los 34 países democráticos, no estaba Cuba, son los países que también conforman la Organización de Estados Americanos y que estamos cohesionados, unidos también por una Carta Democrática. Usted, que trabajó con Lula da Silva y se empeñó también con él en la idea de crear UNASUR y de proponer esto también a los países de la región, ¿por qué percibieron esa necesidad de ese nuevo organismo diferente a la OEA? Porque la OEA y su Carta Democrática y sus valores democráticos no eran suficientes. ¿Por qué teníamos que tener otro organismo, en este caso subregional, que convocara a los países del sur? Bueno, en primer lugar, gracias por su presencia acá y por la forma correcta como está conduciendo ese debate. Quiero decir que, además de Tom, que yo no tenía gran conocimiento, pero es un gusto estar aquí con José Miguel, con mi querida exsecretaria de UNASUR, secretaria general, y con mi amigo Martín Torrijos. Creo que es un debate muy importante. Yo tengo una deformación profesional. Yo soy un ex profesor de historia. Hace 2 años no ejerzo, 12 años no ejerzo más mi profesión. Pero cuando me invitaron para venir a esa sesión, yo pensé en hacer un texto en el cual pudiera ser un poquito, no la historia de las cumbres, sino la historia del mundo y de América Latina, que permitió concretamente que nosotros tuviéramos cumbres distintas. Entonces, en cierta medida, contestando específicamente su cuestión, pero yo quiero ir más allá. La UNASUR no es una concurrente de OEA. Sería lo mismo decir que OEA se opone a Naciones Unidas. No, simplemente es un poco como esas muñecas rusas que una está adentro del otro, ¿no? Muy bien. Y cada uno tiene su especificidad y diremos, cada uno tiene su encanto también. ¿Qué pasa? Yo creo que si nosotros vamos a la cuestión clave de una reconstitución histórica y del ambiente político e ideológico de hace 20 años, Gardel decía que 20 años no es nada, pero es mucho, tanto para el mundo cuanto para la región, ¿no? Si nosotros vamos entonces a la atmósfera política de 20 años pasados, nosotros vamos a ver por qué hubo tantos cambios en ese periodo y por qué incluso surge UNASUR. En ese entonces ya existía, antes de las cumbres ya existía la CAN, ya existía Mercosur, y sin embargo no aparecían como conflictantes. ¿Cuál es el problema? La cumbre de 94 nace en un ambiente en el cual el tema del libre comercio era el tema, y era presentado como la panacea universal. Eso correspondía a varias cosas: fin de la Guerra Fría, crisis del modelo soviético, crisis de la socialdemocracia que estaba yendo en una otra dirección que su dirección original, y el capitalismo realmente existente, porque muchas veces se habla del socialismo realmente existente. El capitalismo realmente existente aparecía como el gran vencedor. Y había un solo modelo, había un solo pensamiento, había una... Bueno, en ese ambiente, en ese escenario, es que surge la idea de la creación de una área de libre comercio de las Américas. Para algunos, sueño.
yo estaba en la región de la pesadilla, ¿no? Y por eso muchos de nuestros países, y después muchos más, ¿no?, rechazamos el proyecto ALCA en Mar del Plata. ¿Qué pasó? No fue un rechazo ideológico, aunque hubiera carga ideológica. Toda nuestra vida es permeada por ideologías, ¿no?, de un lado y de otro. No fue un rechazo de ese tipo, fue una lectura del tiempo, una captación del nuevo aire del tiempo que mostraba concretamente que una integración no podría hacerse. José Miguel ha dicho un poco eso, quizás no con tanto énfasis como yo voy a decirlo. Una integración no dependía tanto de la cuestión del libre comercio. Y creo que dependerá cada vez menos. No es del libre comercio, del comercio en general. UNASUR surge porque nosotros nos dimos cuenta que teníamos en aquel entonces, cuando la creamos, 4 regímenes comerciales distintos en América del Sur. Había el Mercosur y muchos que no estaban interesados en el régimen comercial del Mercosur empezaron a asistir a las reuniones del Mercosur. Fue de una cierta manera un precedente de UNASUR. Nosotros teníamos la comunidad andina, que estaba un poquito perforada en ese momento, ¿eh? Nosotros teníamos el CARICOM y nosotros teníamos Chile, que estaba en ese momento formulando su proyecto de libre comercio con Estados Unidos y con otros países. Entonces nuestra pregunta era, ¿por qué tenemos que estar lejos unos de los otros? ¿Por qué nosotros vamos a tener como única alternativa pedir a los chilenos suban sus aranceles, o los chilenos pedir a nosotros bajen los aranceles, si nosotros podemos tener otras formas de integración? Y captamos, yo creo que la cuestión clave. América Latina se estaba transformando, sobre todo a partir de fenómenos nuevos que comenzaron a existir a partir de los años 2000, una nueva realidad. Eso porque políticas económicas se estaban produciendo en varios países, que permitían concretamente cambios sociales. Es cierto que nosotros somos todavía una región muy desigual, pero fuimos muchísimos más desiguales de lo que somos hoy día. Y esas políticas desiguales, esas políticas de búsqueda de igualdad, no eran en el proyecto de algunas organizaciones internacionales de políticas compensatorias. Bueno, hay una parte de la pobreza que no tiene solución, entonces vamos a poner alguna cosita ahí para que no se mueran. No, era efectivamente un vasto proceso de promoción social y que ocurrió en países los más distintos, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Uruguay, en fin. ¿Cuál era la idea, entonces? La idea es que nosotros constituyéramos un nuevo modelo económico que estaría fundado básicamente en la creación de un mercado de bienes de consumo interno, ¿no?, nacional, pero también regional, ¿no? Y en el caso de América del Sur es un mercado de 400 millones de personas, gentes que dejaran de ser un dato demográfico y pasaron a ser efectivamente un factor socioeconómico. Y eso, en general, con altos y bajos, lo hicimos manteniendo equilibrio macroeconómico, reduciendo la vulnerabilidad externa, que era un gran problema, porque nuestros países estaban hundidos en deudas tremendas, ¿no?, y en un marco democrático. Marco democrático que es distinto en cada país. Pero yo no soy de estos que estoy distribuyendo certificados de democracia, más democracia, menos democracia para A, B y C. Bueno, eso es el cambio. Y nosotros descubrimos que el gran problema que nosotros teníamos no eran las dificultades comerciales en el sentido económico más general, eran dificultades que nosotros teníamos en función de una bajísima ligación de nuestros países. No teníamos, era más fácil venir a Miami que viajar de un país al otro en América del Sur. Entonces nosotros teníamos necesidad de integración física, de integración energética. Gran paradoja, América del Sur aparecía como el país, la región que tenía el más grande potencial energético del mundo. Sin embargo, en muchos países nosotros teníamos apagones. Entonces había que conectar esas, ¿no? Y sobre todo había también un problema que creo que ese sí es un problema más moderno, es un problema que se plantea ahora, que es el problema de la integración productiva, ¿no? Y creo que la integración productiva nos permite escapar un poco
de los métodos de integración comercial clásicos. Porque la integración puramente comercial es una integración muchas veces asimétrica. Y no es asimétrica solamente de gran parte de los países, de todos los países de América Latina con Estados Unidos. Es asimétrica también en el interior de América del Sur. Si nosotros hiciéramos una integración solamente en base al comercio en América del Sur, Brasil sería el gran ganador, porque nosotros tenemos una economía más grande, más compleja, nosotros podemos exportar centenares o miles de productos y muchos países pueden exportarnos 2, 4, 5, 6, 10 productos. Entonces, no nos conviene eso, porque no conviene un país rico cercado de países pobres y países desiguales. Entonces, por eso nosotros tenemos que manejar concretamente el tema de la integración productiva. Digo una última palabra, porque estoy hablando demasiado. Creo que en ese sentido debiéramos mirar mucho los procesos de integración que se desarrollaron en Asia, que son exactamente ese de una búsqueda de complementariedad. Pero para tener complementariedad tenemos que tener integración física, energética y también una integración financiera de alguna manera. Gracias. Ahora vamos a hablar de la cumbre pasada de las Américas y de la próxima cumbre de las Américas con María Emma y con Martín, porque precisamente pues por ser María Emma colombiana, donde se hizo la última cumbre, y Martín de Panamá, pues podemos desde las lecciones de la última cumbre hablar de los desafíos de la que sigue. María Emma, en la cumbre pasada hubo un momento difícil para poder convocar, porque estaba el tema de Cuba. Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, hizo una maroma digna del salto triple mortal para lograr convencer a los países del ALBA que si Cuba no asistía a esta cumbre, pues la cumbre no se desbaratara y fueran estos países del ALBA. Yo creo que vale la pena como recordar ese momento, cómo diplomáticamente manejaron la situación y qué lección dejó esa última cumbre en proyección a la cumbre del 2015 en Panamá. Gracias de verdad a nuestros anfitriones. Ya son 5 años que asisto a este inicio de verano con, como hablábamos hoy, casi que con este seminario intensivo sobre nuestra región y el proceso de integración. Lo sorprendente tal vez de esa cumbre es que no solamente surgió el tema de Cuba, sino que surgió el tema de las drogas, que es tal vez el paso más importante que se ha dado y que ahorita podemos extendernos sobre ese tema, que sí es un tema que nos atraviesa a todo el hemisferio, sino que se dijo fallida porque no salió una declaración. Es la primera de las 6 cumbres donde no se hace una declaración política de los presidentes, porque había estas dificultades. Sin embargo, Santos, el presidente, la resumió muy bien, y Santos hablaba un poco de que estas cumbres lo que nos permiten no solamente es venir a hablarnos de lo que nos une, sino precisamente hablarnos de nuestras contradicciones y de nuestras diferencias. Y creo que ese ha sido el espíritu que no solo en este mecanismo de integración en la cumbre de Cartagena, sino en la propia seno de UNASUR, o en el seno de Mercosur, o en el seno de ALBA, o en el seno de la Alianza del Pacífico, en el seno de la CELAC, de todos estos mecanismos que a veces le dicen a uno, oiga, este vicio de la integración latinoamericana, ¿hasta cuándo va a durar? Y cabemos también en la cumbre de las Américas, porque yo creo que de alguna forma es una decisión de integración que nos permite construir en enormes y profundas diferencias que tenemos, diferencias no solo comerciales, no solo económicas, asimetrías como países, diferencias inclusive culturales, que quién lo podría decir, pero existen en nuestra región. Entonces, la cumbre de Cartagena fue un hito importante, fue un momento donde coincido con Mac McClarty, el presidente Obama estuvo en todas las sesiones de trabajo, participó personalmente, porque a veces, bueno, algunos presidentes se retiraban unos ratos porque fueron sesiones complejas y largas, y el presidente participó y dio la cara, dijéramos, porque no era fácil, casi que a veces una especie de memorial de agravios que existía más en el pasado de lo que existe ahora. Yo creo que hay más una relación mucho más homogénea, mucho más de iguales. Las épocas en las que Estados Unidos no era nuestro igual se acabaron, y yo creo que de alguna forma eso fue positivo, y surgieron pues el tema de la
Cuba como conclusión de esa cumbre es que no podrá haber otra cumbre de las Américas, no habrá cumbre de las Américas en Panamá en abril si no está invitada Cuba como un país de las Américas. Y esa decisión se tomó, se adoptó ahí, y de alguna forma el presidente, el recién posesionado presidente Varela y la señora vicepresidenta y canciller así lo han expresado, que Cuba está en el proceso formal de invitación a una cumbre que tiene que ver con la primera, porque volvemos al tema del desarrollo sostenible y el tema de la justicia social de todas las Américas, que es un tema recurrente en nuestras discusiones. Quiero ir ahora un poco al tema de lo social, pero yendo al tema de las drogas, tal vez como ninguno, José Miguel Insulza fue la OEA encomendada por los jefes de Estado y de Gobierno para analizar, como tal vez nunca lo habíamos hecho nosotros, analizar toda la problemática de las drogas, y yo creo que eso es muy importante. Dentro de esa nueva mentalidad, lo hablaba Roberta Jacobson ayer, que nos decía, la guerra de las drogas, ese término no existe pues por lo menos en nuestro hemisferio, ya esa terminología dejó de existir, y el propio presidente del Departamento de Estado y la política y el esfuerzo que se hizo con la redacción de este documento que analizaba y formulaba posibilidades de solución al problema, que dirigió José Miguel Insulza y que le siguió la cumbre de la sesión extraordinaria o la asamblea extraordinaria, la asamblea de Guatemala, y ahorita este próximo 19 de septiembre tendrá lo que es algo muy revolucionario. Ayer estuvimos trabajándola y mirando lo que va a hacer, José Miguel, la nueva resolución de la sesión extraordinaria sobre drogas, y uno ve allí una perspectiva y una mirada completamente distinta a un elemento que nos desunió y que nos llevó a una confrontación, a una guerra. En ese momento lo llamábamos guerra, no hay sino recordar lo que vivió Colombia y lo que han vivido otros países, y lo mucho que eso dificultó nuestras relaciones diplomáticas y políticas con algunos estados. Entonces creo que ahí hay una cierta convergencia y una cierta mirada en buscar las diferencias para buscarlo, para obtener lo positivo y construir sobre esas diferencias. El 9 de septiembre se presenta en Naciones Unidas también el informe de la Comisión Global de Drogas, el segundo informe después del año 2011, que varios de nuestros expresidentes forman parte de ese panel, de ese grupo de expertos, y es revelador y coincidente con el documento que va a producir Naciones Unidas. O sea que tenemos un nuevo camino. Eso va a llegar muy ligado, porque tiene mucho que ver con los temas de justicia social. Aquí se ha dicho hasta el cansancio, si América Latina, si este hemisferio, porque no es un problema solamente de América Latina y el Caribe, es un problema del hemisferio por las tremendas inequidades que hay en materia educativa, en la construcción de capital humano, sobre todo para hispanos y latinos en los Estados Unidos. Ese proceso en el cual nosotros ya estamos, yo creo que hay una convergencia general, hay una visión general de que ese es un camino por recorrer y que tenemos que producir esos intercambios de los que Ocampo hablaba esta mañana, y tenemos que empezar a buscar posibilidades de formación de capital humano y de enriquecernos en lo que más sirvió a Asia, de la cual hablaba Marco Aurelio ahora, para estar en el momento económico y de crecimiento en el que está. Así que creo que no se nos puede olvidar que todavía nos quedan más de 150 millones de pobres. Hemos hablado mucho aquí de que hemos logrado incorporar a una tercera parte de los latinoamericanos a la clase media y los desafíos que eso nos presenta, pero es que todavía tenemos unas inequidades y una pobreza muy profunda. Entonces yo creo que para mí lo valioso es que, llámese como se llame, de alguna forma nosotros no estamos compitiendo por cuál es el mecanismo de integración que más nos funciona. Existen varios, utilicémoslos todos y hagamos lo más de esas diferencias. Y yo creo que en ese sentido, en abril en Panamá puede ser Panamá, este hilito que nos divide, o que nos une, perdón, por ese canal tan extraordinario que nos une, pues puede ser ese momento en que de verdad podamos encontrar con un desafío muy difícil. Es Estados Unidos
asiste o no asiste, y Canadá asiste o no asiste porque está Cuba, pero es un reto muy bonito en el cual estoy convencida que todos nosotros tenemos un trabajo por hacer. Martín, en la cumbre pasada, esa fue la explicación o la respuesta que el anfitrión, Juan Manuel Santos, recibió de la Administración de Estados Unidos y de Canadá. Nosotros vamos a cumbres donde estén estos países democráticos, y más si esa cumbre ha sido convocada desde sus comienzos por países democráticos. En este caso, cuando ustedes ya están extendiendo esta invitación a Cuba, y que muy probablemente, porque yo creo que aquí nadie apuesta que Raúl Castro se va a perder esa oportunidad, ¿qué esperan ustedes de la reacción de Estados Unidos y cómo esperan convencer a Estados Unidos también para que su presidente Barack Obama asista a la cumbre el próximo año? Bueno, creo que voy a hacer un pequeño comercial. Yo recuerdo la cumbre en Miami porque era mi primer viaje como viceministro y que iba a asistir, y luego todo el planteamiento, que efectivamente, como recordaba Marco Aurelio, era más comercio que otra cosa, pero también había un tema sobre seguridad y lo veía en el marco del Ministerio de Gobernación. Pero sobre la cumbre de Panamá, ojalá sea la cumbre donde demuestre que en este continente podemos demostrar que que puede existir unidad dentro de la diversidad, y que esté presente tanto Estados Unidos como Cuba, no como un triunfo de ningún grupo en particular, sino como un triunfo colectivo, donde podamos unificar a todo el continente, incluyendo a Cuba, con la presencia de los Estados Unidos, y sobre todo porque las cumbres, como bien mencionaba el secretario Insulza, al final lo que deben buscar es solucionar los problemas. Las cumbres no son para buscar o para acusar a presuntos culpables de nada. Las cumbres son para que podamos ver entre todos nuestros problemas y buscarle soluciones a estos problemas, compartiendo las experiencias, y sobre todo en un momento que nuestro continente vive una gran incertidumbre, en un momento donde se dibuja, como bien se explicaba hoy, un nuevo mapa económico, un nuevo mapa mundial, donde se requieren de la oportunidad de repensar cuál es este modelo de desarrollo con justicia social, con equidad, cómo logramos que estas cumbres nos sirvan para promover esos retos de una mayor productividad, de encadenamiento productivo que se pueda dar dentro de la región latinoamericana, como hacemos para que en el caso de Centroamérica podamos tener aún mayor integración física, como la integración eléctrica que funciona desde Panamá a Guatemala, y que debe funcionar de Panamá no solo a Guatemala, sino a México, y también incluir Colombia. Y se hace en un momento crucial para Panamá, un momento donde después de 100 años de apertura con el canal, y luego de demostrar la capacidad de negociación entre posiciones muy difíciles, que Mac tuvo experiencia también en la negociación del Tratado del Canal de Panamá con el presidente Carter y mi padre, pudimos demostrar que a pesar de las grandes diferencias y las dificultades que tuvimos a través del tiempo, cuando se trata de hacer justicia, nos podemos poner de acuerdo. Y superamos todas las diferencias, y hoy podemos conmemorar los 100 años del canal, los 37 años que se dan este 7 de septiembre de la firma de los tratados, y que podamos mostrarle al mundo que Latinoamérica es capaz de hacer grandes proyectos de infraestructura en un momento que se requieren para mejorar esa competitividad en una región que va a tener un decrecimiento económico y que requiere de esa nueva reingeniería, de esa nueva voluntad política, y qué mejor oportunidad que sean todos los presidentes de nuestro continente presentes para discutir estos temas que requieren de un compromiso más allá de los ministros, sino un compromiso de todos los estados, que espero se puedan lograr en este pequeño puente que es Panamá, para unir esa diversidad que pueda existir en nuestro continente americano. ¿Ustedes creen que Barack Obama sí va a ir a la cumbre? Yo espero que sí. Espero que vaya, porque creo que, vuelvo y repito, será la oportunidad de unificarnos dentro de la diversidad, y no será el triunfo individual de ningún país o grupo, sino será el triunfo colectivo de toda América. Y yo diría
Sí, no, abierta a todos los Yo comentarios. diría también que después de lo que vivimos ayer, del panel que tuvimos ayer sobre Cuba, que fue tan enriquecedor y nos muestra, dijéramos, unos procesos muy interesantes, me parece que la decisión, dijéramos, hace 20 años las circunstancias eran muy distintas desde el punto de vista política interna de los Estados Unidos a lo que son ahora. Y me parecería que podría ser, coincido con Martín Torrijos, una oportunidad histórica al final del periodo del gobierno del presidente Obama, pues que se pudiera buscar ese hecho histórico y ese hito político. Bien. Hemos estado hablando durante estos 2 días precisamente sobre esos retos que tienen que ver con la integración económica, sobre el reto que tiene que ver también con resolver el tema de la desigualdad de América Latina. Lo dicen todos ustedes, los expertos y los analistas, no puede seguir poniéndole al mundo una cuota tan alta de desigualdad y de pobreza, pero yo quiero preguntarles con mucha franqueza, ¿en qué renglón ponemos entonces la importancia de la democracia también como desafío hemisférico? Y quiero que me la contesten todos. Bueno, yo en realidad no contesté este tema la vez anterior, pero yo creo que nosotros tenemos hoy día en Chile, en América, más democracia que nunca, en primer lugar. Es una realidad. Yo sé que hay países en que hay problemas, y no voy a ocultar eso, pero ciertamente... Bueno, todos ustedes hablan de, cuando se refieren a Cuba, los que son, dicen, esta reunión, las cumbres se hacen cuando hay 34 países democráticos. Bueno, 34 países democráticos no había habido en la historia de América, nunca. Entonces, eso yo creo que es un gran logro, y eso es un logro que hay que cuidar. Segundo, la democracia es un proceso. Pero no es un proceso que va en un solo camino y ya empieza a construirse y después no hay ni avance, ni retroceso, ni ritmos. No, yo creo que en esta región, sin duda, antes y después de la Carta Democrática Interamericana, hay países en los cuales la democracia ha progresado mucho más. No cabe ninguna duda, no voy a poner aquí ejemplos, pero creo que hay algunos países que el desarrollo democrático, la Carta Democrática Interamericana para mí es un gran programa de la democracia. Es todo lo que uno quisiera de su democracia. No son todas, ninguna de las democracias llega hasta ahí, pero puede ser medida contra eso. En términos de la Carta Democrática Interamericana, creo que hay países que han avanzado mucho más. Hay países en los cuales hay más libertad de expresión, hay países en los cuales les respetan más los derechos humanos, hay más institucionalidad, hay más Estado de Derecho, hay más equidad. Porque la Carta Democrática también se refiere a esos problemas, es un concepto muy amplio, y otros de los cuales eso ha avanzado menos, es una realidad. Ahora esto tiene que ver probablemente con motivos históricos, con razones propiamente históricas, con la forma en que se gestaron los procesos, con el hecho de que algunos procesos que hoy día tienen un sesgo algo más autoritario, se hicieron cargo de los países en ruinas porque los que habían gobernado antes los habían arruinado. Es una realidad. Entonces yo creo que la democracia ha progresado en América Latina y eso no cabe duda, y creo que los ritmos de progreso son distintos. Ahora, dicho esto, con toda franqueza nuevamente, ¿cuáles son los problemas? Yo diría que yo tratando de agruparlos alguna vez en un papel, en algún texto, me encontré con un excelente trabajo de Guillermo O'Donnell, el fallecido. No recuerdo las palabras exactas, pero él de alguna manera usa por primera vez, yo creo que el primer autor latino que a falta de un término real encontró uno que todos usamos ahora, que es accountability. Y él dice que el gran problema, Guillermo fue un luchador contra las dictaduras, un constructor de la democracia y un crítico de la democracia. Y decía precisamente que nuestras democracias tienen nuestros gobernantes, tal vez por las herencias autoritarias, tal vez por una herencia de caudillismo que existe en algunos países, son reacios a aceptar la accountability. No es que ellos quieren ser, sí, las elecciones también se respetan. Nadie deja de respetar la democracia. Las instituciones existen, se eligen. Pero de ahí a preguntarle al señor por qué hizo esto y no hizo lo otro, ya es un poco más difícil. Es una realidad. Yo creo que nosotros, y por esta razón, que tienen problemas algunos países en materia de libertad de expresión, que tienen problemas en algunos países de independencia del poder judicial, y una serie de otros asuntos que claramente muestran
todavía una cierta tendencia, creo que más pronunciada en algunas partes, al gobierno unipersonal más que a la construcción de instituciones. Esa es la realidad. Yo creo que esa es la... Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo la verdad es que sí, yo lo digo, lo dije cuando empecé y 9 años después sigo diciendo lo mismo. Yo creo que nosotros no podemos hablar nunca más de intervención en el sentido antiguo en América Latina. Nosotros no podemos intervenir en los países, no sirve para nada. Nunca ha servido para nada la intervención. Ahora, ¿cuál es la opción a la imposición? La opción a la imposición es más lenta, es más difícil, es la cooperación, el diálogo y la búsqueda de entendimiento. No tenemos, porque siempre estamos hablando, si vamos a hablar cuando se planteó la situación de Venezuela, yo dije de inmediato, el único camino posible es el diálogo. El único camino posible. Y sigo pensando lo mismo. Ahora, ¿ha habido diálogo? No ha habido debate, que es otra cosa. Ha habido discursos dichos uno respecto uno hacia el otro sin que nadie escuche. Algún personaje que no recordaré ahora dijo alguna vez que para que haya diálogo hay que estar dispuesto a escuchar más que a hablar. Yo no he visto disposición a escuchar, he visto disposición a hablar. Y ciertamente ese problema existe, lo reconozco. Es un problema inconcluso que tarde o temprano va a tener dificultades más serias que las que tiene ahora. Pero repito, si a mí me dicen, mira, ese camino es difícil, es pedregoso, no ha funcionado, hay gente que todavía está en la cárcel, etcétera, yo digo, si la opción a eso, si no es posible el diálogo, no hay otra opción. Si no tenemos un diálogo político en un país completamente dividido, en que el resultado de ese asunto va a ser que el 50% va a ganar y el 50% va a perder. Y cuando en un país el 50% gana y el 50% pierde, eso es un desastre para ese país. Por lo tanto, yo pienso, respecto de ese tema, ya que preguntan todos, que el tema es el diálogo, más allá de lo que dijo el presidente Calderón ayer, que por algo no lo hizo cuando estaba en el gobierno y no es una crítica. No es una crítica, no lo estoy criticando. No lo estoy criticando, no, perdón, no lo estoy criticando. Para opinar claro, sobre bueno, Yasser Arafat dijo alguna vez, cuando 3 expresidentes de Estados Unidos dijeron lo primero en decir que tenía que haber un Estado palestino, lo dijeron Nixon, Ford y Carter, dijo, bueno, yo me conformaría con un presidente de algún país del mundo antes que con puros expresidentes, ¿no? Porque esa es la realidad. O sea, para que un presidente tiene que contar con los problemas que le provocaría en su país, con lo que quiere su gente, esa es su primera tarea. La primera tarea es lo que quiere su gente. Si ustedes preguntan por América Latina, en todos los países de América Latina, si alguien está por alguna intervención en ese o en algún otro país, todos les van a decir que no. Y eso tienen que considerarlo. Por lo tanto, nuestra única salida real es la promoción del diálogo de manera permanente, como forma de tratar de superar los problemas de los países, y yo hago votos para que eso ocurra en ese país y en los otros que tienen dificultades de democracia que ciertamente existen. Ahora, respecto a lo de Cuba, solamente una palabra. Bueno, en realidad, una ventaja del diseño original de las cumbres es que todavía quedan algunas cosas y el país que la organiza invita y fija el temario. Ahora, yo creo que al margen de eso, por lo tanto no podría decir en realidad, Panamá invitará y nos dirá qué vamos a discutir. Yo creo que en realidad ya el tiempo ya pasó ya está maduro para intentar algunas otras cosas en esto y en otros planos. Los éxitos en el tema de la droga es precisamente que después de 40 años de lucha contra la droga, de guerra contra la droga, de pronto dejamos de hablar de guerra contra la droga. Y no solamente nosotros, yo creo que el mayor progreso desde el informe de la OEA, lo digo con toda franqueza, no porque estén aquí algunos de mis amigos norteamericanos, pero el mayor progreso se ha tenido en este país en que se dejó de hablar de la guerra contra las drogas. El gobierno del presidente Obama no habla de guerra contra las drogas. Habla de prevención, habla de rehabilitación, habla de un montón de cosas así. Y eso significa que hay disposición a cambiar, entender que después de 40 años que las cosas no resultan, hay que probar otras. Bueno, 40 años aislando a Cuba no han resultado. Eso es todo lo que yo digo. Yo creo que es como el momento de probar alguna otra cosa. De pronto resulta mejor que esto. Lo dije y luego quiero decirlo, no estoy haciendo un llamado a que Panamá haga una cosa o la otra. Simplemente yo dije, mire, estaba ya en los tiempos del presidente Clinton, cuando conversábamos de esto, decíamos, mire, esto de la ida del Papa a Cuba, de pronto hay que aprovecharlo de alguna manera para que esto se produzca un diálogo, se discuta, se hable, etc. Bueno, yo creo que el momento se ha producido. Y le termino diciendo, limitaciones no hay. Porque nosotros levantamos las sanciones a Cuba el año 2009
y porque la Carta de la OEA, no hablo de la Carta Democrática Interamericana, la Carta de la OEA dice que son miembros de la OEA, que todos los países de América que firmen esta carta son miembros de la Organización de Estados Americanos. Cuba firmó la Carta de la OEA, nunca la ha denunciado y por lo tanto tiene las cartas tan en regla como cualquier otra para ser invitado. No ha querido volver a la OEA, lo lamento, pero si Panamá decide invitarlo, eso no es ningún obstáculo jurídico para que no asista. Mac, precisamente la resolución del 62, que excluía a Cuba de la OEA fue levantada, como dice el secretario de la OEA. Cuba no ha pedido su reingreso porque le implicaría unos compromisos, dicen quienes analizan el tema de la democracia. ¿Es un buen escenario entonces tener a Cuba en la Cumbre de las Américas? ¿Crees que la administración Obama y que el presidente Obama va a ver esa oportunidad para dialogar de democracia o crees que se va a oponer? I'm not sure whether I want my mic. No sé si quiero que funcione mi micrófono o quizá mejor no. Primero me referiré al tema relacionado con la democracia y me referiré directamente a su pregunta sobre Cuba. Tengo una posición formal que pueda expresar sobre el gobierno, ni tampoco soy pronosticador del futuro. Pero en cuanto al primer punto, el de la democracia, debemos de recordar que el proceso de la cumbre en y por sí mismo, y como los distinguidos panelistas han tenido a bien decir, es una oportunidad singular para reunir a los jefes de Estado y de gobierno en aras de un diálogo, de un debate. Y si consideramos el tema de las drogas, viendo hacia atrás, veremos cómo esto ha cambiado el tono mismo del debate, con una integración productiva, un término que se utiliza con frecuencia. Si vemos hacia atrás en las cumbres, estas discusiones se han conformado en torno al diálogo y a la discusión que se lleva a cabo en las cumbres y más allá de las mismas. Pero también desearía subrayar que aunque es fácil para nosotros en este panel hablar de temas candentes, pero hay temas fundamentales, trascendentales. Y el señalamiento más importante por el tipo de una reunión como esta, y cuando se refiere al tema de la responsabilización, de la accountability y cómo mejorar la vida de las personas en el hemisferio, de la rendición de cuentas, eso es a lo que se reducen las cosas. ¿Cuál es la integración de nuestra política? ¿Quién está incluido? ¿Quién no? El medio ambiente, etcétera, y así sucesivamente. Al tratarse de la democracia, creo que es algo igual en la región. Quizá la situación es mucho mejor ahora que lo era en el momento de la primera cumbre. Usted habló sobre la Carta de la OEA en 1948 y en otras extensiones que se hicieron en el 2009, el 2011 por la secretaria Clinton. La cumbre de Quebec en el 2001 reafirmó precisamente ese aspecto democrático para los participantes. Tengo entendido entonces que el ministro vicepresidente de Panamá tuvieron una discusión muy clara con el ministro Kerry. Aún no se han sido enviadas las invitaciones por el país anfitrión. Los Estados Unidos tienen una gran inversión hecha en este proceso de las cumbres que habrá de estar bien representado. Me parece que en última instancia esto funcionará adecuadamente como ha pasado en cumbres anteriores para llegar a una conclusión satisfactoria. No voy a efectuar predicción alguna en cuanto a lo que sucederá, pero sí debo decir que tengo un sentimiento genuino y una esperanza de que las cosas irán por el derrotero correcto. Quizá porque yo vengo de Arkansas también. Al hablar de las drogas y de la integración, me parece que el movimiento en el debate sobre el tema de las drogas ha sido realmente notable. Recuerdo cuando el presidente Gaviria, el presidente Reynoso, el presidente Zedillo hablaron de este tema hace un decenio, con tonos muy distintos.
Hoy en día hemos visto un cambio real en el debate y en el diálogo, como ha sido promovido por el presidente Santos en la última Cumbre de las Américas. El gobierno del presidente Obama ha triplicado el monto de fondos a $10,000 millones para propósitos de salud, prevención y educación contra las drogas. Eso en sí constituye un hito radical y es un cambio fundamental. En términos de la integración, me gustaría hablar de la integración productiva para entender bien ese término, pero como persona en el ámbito de los negocios debo decir que nuestro mundo, Enrique, como usted sabe muy bien, con sus antecedentes financieros, está tan interconectado en donde el capital y los bienes fluyen al crepitar de los dedos. Es importante que para ayudar a la inversión extranjera directa, no solo en la región, sino también aquí en el caso de nuestro país, y crear con eso, generando empleo, ya que esa es la manera en la que en realidad se puede mejorar la vida de la gente. Y volviendo al tema de Cuba, me parece que el tema de la cumbre será bien pensado. Tratándose de una cumbre es importante conformar la cumbre de la manera más adecuada, sin determinar anticipadamente conclusiones de un tema que supone un tema de gran trascendencia, abordando un tema que quizá no debería ser el punto central del debate, pero todos los países han de ver con sumo detenimiento, con una autoevaluación preclara de cómo aplicar el Estado de Derecho, cuán fuertes son sus instituciones, cómo es que los derechos humanos funcionan, cómo funciona la inclusión social, cómo es el que todos los que están a niveles más bajos pueden ser incorporados, elevándolos. Esos son los temas en los que deberían focalizarse, en aras y en bien de todos los participantes. Claro que habrá muchos otros temas como la energía y el medio ambiente que también se debatirán. Es la razón por la cual digo que eso es muy importante en el caso de la cumbre. Américas abre un poco el temario. ¿Crees que hay oportunidad de tocar temas muy concretos que tienen que ver con la democracia, pero también con los derechos humanos, como los prisioneros presos, como más apertura en la isla, o eso podría terminar de dinamitar el consenso y el quórum? ¿Hay esa posibilidad de hablar con franqueza con Cuba o puede afectar el mismo desarrollo de la cumbre? Bueno, cada uno dirá lo que quiere. Eso es obvio. En nuestro caso, nosotros no tenemos una política externa fundada en la intromisión en los asuntos internos de los países. Muchas veces nos critican, bueno, ustedes tienen una cierta tolerancia con violaciones acá y allá. No, nosotros tenemos una intolerancia absoluta con la intromisión en asuntos internos. Y creemos que hay dos métodos que pueden ayudar en la solución de problemas afuera, y que tenemos que reconocer también que nosotros tenemos problemas adentro graves en el caso de Brasil. Hay problemas de violación de derechos humanos en nuestro país que nosotros lo reconocemos, tratamos de resolver, pero no lo resolvimos. ¿Cuáles son los métodos? Uno, José Miguel planteó muy claramente, diálogo. La OEA ha hecho eso, UNASUR ha hecho eso también. Yo llamaría la atención para algunas situaciones de crisis en una historia relativamente pequeña de UNASUR. La crisis de Bolivia. Bolivia estaba al borde de la partición o de una guerra civil. Eso lo resolvimos en una tarde, en una reunión en Santiago, y se recompuso. Nosotros tuvimos un momento de gran tensión entre Colombia y Venezuela. UNASUR intervino ahí. El presidente Kirchner, mandatario de otros presidentes de UNASUR, buscó un acercamiento entre los presidentes Santos y Chávez que fue fundamental. Cuando yo publique mis memorias, si las escribo, podré contar muchas otras historias en el cual el diálogo fue fundamental para la resolución de varios casos de álgidos, de alta tensión en nuestra región. Entonces, eso está claro que es el mejor camino. El segundo camino es fortalecer efectivamente la economía y la sociedad de los países, porque la pobreza, el bloqueo, no son factores que ayuden, ¿no?, de manera alguna la democracia.
Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos vis-à-vis Cuba una actitud muy clara. Nosotros queremos ayudar a que Cuba enfrente sus problemas económicos. Por eso, hicimos por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, la financiación del puerto de Mariel, en el supuesto que ese puerto va a significar una otra historia para Cuba. Eso los cubanos lo dicen, que es una historia muy distinta de Mariel décadas atrás. Qué gran ventaja nosotros tenemos de que Mariel, que en el pasado fue un gran problema para Cuba, para América Latina, para Estados Unidos, hoy se transforma en una gran solución. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones por medio de las cuales nosotros tenemos que avanzar. Quiero decir, además, lo siguiente. Sin pedir que la diplomacia se transforme en una gran academia de sociólogos y politólogos, yo creo que hay que tener mucho cuidado en el juicio de ciertas situaciones nacionales en la región. No quiero entrar en detalle porque como funcionario de gobierno yo debo ser lo más prudente posible. Pero es obvio que algunos procesos en curso en nuestra región que pueden parecer desmesurados, que pueden parecer muy violentos incluso, son consecuencia de cambios que hubo en varios países en el sentido del alargamiento del espacio público y de la inclusión, algunos podrán decir, de la invasión de nuevos actores sociales que antes vivían marginados y que cuando llegan a participar efectivamente de la política y no quedar simplemente como sujetos sentados ahí al margen de la historia, encuentran instituciones que no sirven para que ellos puedan expresar. No es ocasional que en muchos países, sobre todo en la región andina, nosotros habíamos tenido constituyentes, que significa refundación institucional, y que en otros países, países de mucho más estabilidad, temas institucionales radicales se están planteando, en Chile, en Brasil, y seguramente muy pronto en casi todos los países. Democracia es proceso, democracia no es solamente objetivo, democracia es proceso. Quiero concluir simplemente diciendo sobre la relación de Cuba con la OEA. Cuba creo que no vuelve a la OEA porque son marxistas, pero no de Karl Marx, sino que de Groucho Marx, que dice, no voy a un club para el cual soy invitado. La siguiente ronda la comienzo con el expresidente Martín Torrijos. Tiene que ver con el tema que ya nos avanzaba María Emma Mejía y José Miguel Insulza sobre la legalización o no de las drogas, si estamos en tiempo ya de pasar ese tema, de maduros para enfrentar precisamente esa nueva opción. Explica José Miguel Insulza que definitivamente la lucha contra las drogas lleva mucho tiempo y aunque ha habido mejoras, pues no ha sido tampoco, no ha resuelto el problema de fondo. Hay una nueva corriente de países que están pidiendo precisamente estos estudios para analizar la efectividad de la guerra contra las drogas, y hay otros que ya tienen una propuesta mucho más avanzada, que es la legalización, como pasa con el presidente Otto Pérez Molina. ¿Cuál es tu análisis frente a la opción? Si no es guerra contra las drogas, entonces ¿qué puede ser? Es otro de los desafíos que tiene nuestro hemisferio, solucionar esto. Sin duda, la famosa guerra contra las drogas ya no existe ni en términos ni en hechos reales. Igual que no debería existir el embargo a Cuba. Esto lo he dicho antes de ser presidente, como presidente y como expresidente. Pero regresando al tema de las drogas, creo que todos los países estamos tratando, y se han hecho unos esfuerzos regionales muy importantes de estudios para ver cómo podemos abordar este problema de las drogas, que van desde posiciones de la legalización a otra, ver el tema de las drogas como un problema de salud pública. Y eso ha tomado algo de fuerza. La OEA ha hecho un excelente trabajo planteándolo
Y en este esfuerzo de combatir el tráfico, consumo y trasiego, donde todos tenemos parte, porque ya no existen países productores, ya todos de alguna forma u otra participamos desde el consumo. Nuestros países son plataformas que de alguna forma entran a permearse el dinero de las drogas y entra a corromper los tejidos sociales, nos obliga a repensar todo este esfuerzo que se haga contra la droga, el narcotráfico, el crimen organizado. Y sí, es tiempo de que podamos ver qué droga, el uso de algunas drogas hoy consideradas penales se podrían despenalizar. O cómo nos ponemos de acuerdo, pero no puede ser que en algunos estados se permita, por ejemplo, la producción de marihuana y al otro lado de la frontera se prohíba y se penalice. Entonces hay incongruencias dentro de las políticas de droga en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo, y por eso son importantes los diálogos y todos estos esfuerzos regionales que se están dando. Diálogos, como recordaba Marco Aurelio, que en algunos casos han tenido resultados. Fue una cumbre también donde se pudo resolver las diferencias entre Colombia y Ecuador. Grupo de Río. El Grupo de Río. Igual, en otros casos no hemos tenido suerte en temas de la democracia, como cuando le dieron el golpe de Estado al presidente Zelaya en Honduras. Pero, sin duda, hay un avance en materia democrática, hay un nuevo enfoque hacia el problema de las drogas, y ese enfoque tiene que ser un enfoque integral y un enfoque regional, porque no puede ser que ya entendiendo que este mundo globalizado, así como mueve productos, mueve ilícitos, no podemos tener en países vecinos políticas distintas, porque obviamente se contaminan y no tienen ninguna efectividad las medidas que se tomen para atender el problema de la droga, que más bien coincido con la posición de que es un problema de salud pública más que un problema de penalizar en sí el consumo de la droga. María Emma, Colombia ha sido uno de los países, por supuesto, que más ha sufrido en medio de la lucha contra las drogas, sobre todo por el motor, la gasolina, que significa el narcotráfico en el crimen organizado y en los problemas de violencia de Colombia. Pero si no es esta lucha, que de todas maneras las autoridades colombianas sí han manifestado que ha servido y que se ha logrado un gran avance, si no es esto y no es la legalización, ¿qué es? Creo que de legalización casi nadie ha hablado. Creo que inclusive Guatemala, que en algún momento pudo plantearlo, no se ha hablado de legalización, ni siquiera se ha hablado de levantar las convenciones, las 3 convenciones, ni en el documento de la OEA, ni siquiera en el documento que sale ahora este martes próximo del Global Commission on Drugs Policy, se habla, que lo coordina el presidente Cardoso, se habla siquiera de tocar esas convenciones y de mirar ese marco regulatorio que son unos mínimos legales. Aquí no, dijéramos, nadie va a dejar de combatir el crimen organizado, el lavado de activos. Hay que tener una legislación clarísima a ese respecto, pero ha sido interesante compartir experiencias. Por ejemplo, la norteamericana, de la cual Roberta nos hablaba ayer, de los Law Enforcement Judiciary System, que son como unos jueces dedicados exclusivamente a mirar la penalización o, en fin, o la no penalización o la alternatividad penal, como le diríamos en español, que es algo que estamos explorando. El presidente Santos, en el 25 aniversario del asesinato de Luis Carlos Galán hace 10 días, lo decía, cuando su hijo, el hijo de Galán, Juan Manuel Galán, como senador, se comprometió a presentar un proyecto de ley de la República al Congreso para levantar, para permitir el uso medicinal del cannabis, y presentar un proyecto en Colombia, con lo que eso implica, dijéramos, el peso histórico de lo que significa que el hijo de Luis Carlos Galán, asesinado por el dueño del cartel de Medellín, por este criminal que tanto daño le hizo a Colombia y al mundo, lo presente y abra un camino para lo que puede ser una mirada de salud pública, para lo que puede ser un proceso
que le cuesta a todos nuestros países y que tiene a una juventud claramente perdida. Entonces yo creo en Estados Unidos o en Colombia o en la comuna nororiental de Medellín. Entonces creo que aquí nadie está hablando de legalización, hay que aplicar la justicia, por supuesto, y fortalecer la justicia, pero encontraremos vehículos comunes, que yo creo que el camino, no sé, José Miguel me corregirá, que sigue después de la aprobación de los cancilleres del hemisferio, incluyendo a Estados Unidos, incluyendo Canadá, incluyendo a todos los países hemisféricos, esta nueva resolución que nos abre un camino a seguir completamente distinto, ya no solo en la retórica, sino en la realidad jurídica, dijéramos, internacional, que hace muy interesante el proceso y que de alguna forma yo confío que contribuya a lo que es, el presidente Calderón lo mostraba ayer, los índices de seguridad en nuestra región son tal vez los más dramáticos de todos, y cómo en Medellín, por ejemplo, empiezan unos pequeños experimentos, que es parte de lo que se va a permitir, que haya ciertos experimentos regionales, que entre todos experimentemos a ver qué sirve. Uruguay, lo analizaremos después, ¿va a servir o no va a servir cuando empiece a aplicarse la ley? Los dos estados de los Estados Unidos, de medir seguridad, es un estudio de los Andes sobre seguridad en los grupos juveniles menores de 17, comisión de delitos ligado a consumo de drogas. En la medida en que usted no tenga que robarle y enterrarle un cuchillo a un muchacho por robarle el celular, va a evitar ese crimen y este muchacho lo va a tratar entendiendo que es un problema de salud pública. Entonces empieza a haber legislación y a permitirse otra mirada a una pesadilla verdadera que tenemos, que sigue habiendo narcotraficantes, que sigue habiendo crimen organizado, que sigue habiendo lavado de activos. Pero ¿cuál será el peso para un país como Colombia y para nuestra región, que uno de los 5 puntos de la negociación con las FARC es el tema de las drogas ilícitas y del narcotráfico y su compromiso con la Colombia rural, de la sustitución de cultivos, que básicamente es algo en lo que yo creo que se ha avanzado muchísimo? El embajador Villegas, que formó parte de los negociadores, lo sabrá, y aquí lo sabemos nosotros, esa ruralidad en la que se viene trabajando, cuánto nos afectaría, cuánto beneficiaría, dijéramos, el proceso de paz en Colombia y la lucha de la Colombia rural, si logramos soluciones a ese problema. Mac, ¿ves viable un cambio de la política antidrogas y de la relación de Estados Unidos con Latinoamérica en esa política antidrogas, en el combate a las drogas hecho de otra manera? Creo que sí, y creo que eso ya se está viendo. Creo que estamos justo en el medio de esto, de un cambio muy notable. No es completo todavía y probablemente tampoco deba hacerlo. Creo que el New York Times no solo produjo un editorial sobre el tema, pero habló del tema de los estupefacientes y sobre la legalización de ciertas drogas, pero además hizo un trabajo de seguimiento muy interesante. Y ese es un cambio muy grande en nuestro país, cuando, por ejemplo, un periódico respetado como este habla de ese tema. Y en segundo lugar, cuando se habla de la legalización, no sé si hay alguien aquí de los estados de Colorado o Washington, pero ese es un tema muy interesante aquí en los Estados Unidos. Pero quiero subrayar que ya ha habido un cambio en la actitud mental, ha habido un cambio en la manera en que Estados Unidos se relaciona con la región en ese tema ya desde hace varios años. Sigue siendo, claro, un tema muy grave desde el punto de vista de la salud, de lo cual estamos hablando como ocurre en el caso de cigarrillos, bebidas alcohólicas, etcétera, pero además desde el punto de vista del delito. Y María Emma habló de esto y tenemos que ser muy decisivos en ese sentido, pero lo cierto es, como lo ha dicho el jefe de las iniciativas de drogas del presidente Obama, uno no puede alejarse de esa política, hay que abordarla de manera creativa e innovadora, y creo que estamos en vías de hacerlo, así que la respuesta es que sí, creo que sí, pero llevará cierto tiempo y será a través de pasos. Maria Emma said that we have to go from the rhetoric to specific steps. What is the next step? Well, as has just been said, I think it is true. A Colorado y a Washington. Y la verdad es que lo olvidamos que el secretario Holder ha anunciado una amplia política de excarcelación de personas que están por tráficos pequeños de drogas, que va probablemente a visibilizar un significado social más grande aún.
y que además hay un programa, basta con ver cómo se distribuyen hoy los fondos del presupuesto, para ver que el dinero gastado en prevención y en atención a la drogadicción ha subido sustantivamente. Esos son datos que son importantes. En todos los países se están haciendo esfuerzos, y yo personalmente soy partidario de que se sigan haciendo esfuerzos, y nuestra tarea sea continuar promoviéndolo y reportando sus resultados. Porque yo pienso que estas cosas no pueden ser objeto de una resolución de un organismo internacional, que por lo demás generalmente los diplomáticos tienen la tendencia a tomar las resoluciones cuando las cosas ya están mucho más socializadas, ya han avanzado mucho más, nadie corre riesgo en esta materia. Entonces yo creo que estamos en un buen camino. Mi evaluación, con miras a la reunión que tenemos ahora en Guatemala, que mencionaba María Emma, es que estamos en un buen camino y que tenemos que trabajar fundamentalmente en cuatro áreas. Primero, está todo el tema del tratamiento de salud, de la droga como un tema de salud pública. Aquí viene la cifra mala. De los países de América Latina, el que más, no voy a compararlo, sino voy a decir cuál, el que más cobertura tiene en materia de tratamiento, de tratamiento para la drogadicción, está apenas en el 25-26%. Y por eso a lo mejor los meten presos, porque no tienen cómo tratarlo. Y eso es un problema. Si nosotros no nos tomamos en serio este tema de salud pública, esto no va a funcionar. Segundo, creo que, claro, hay algunos amigos que son partidarios de la plena liberalización de la droga y que dicen que esto esto que voy a decir ahora es una solución a media, no funciona. Pero el tema de las penas alternativas es muy fundamental. Ellos dicen que es pena igual, sí, pero no es lo mismo ser condenado por microtráfico a ir a trabajar en un asilo de ancianos que ser condenado para ir a una cárcel, ¿no? Entonces yo creo que el tema de las penas alternativas es un tema que aquí en Estados Unidos se ha trabajado mucho y que estamos realizando también con un esfuerzo grande en una cantidad de países que están estableciendo tribunales de droga, y penas alternativas también es un camino muy importante a seguir. El otro camino que yo creo que, pero hay que, para volver un poco a lo que creo que decía Martín, si no me equivoco, o María Emma, este asunto en ningún caso excluye el tema de la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Porque eso ciertamente es fundamental, y el fortalecimiento de las instituciones. O sea, una cosa que a veces se nos olvida el estudio de la OEA porque nos gusta menos, es que llega a la conclusión de que a menos institucionalidad, más crimen, pues. O sea, hay países en los cuales precisamente el desborde de la institucionalidad es lo que produce un aumento de la criminalidad, más que porque el riesgo de ser condenado por algún delito de tráfico de droga o lo que sea es mucho menor, pues. Lo dijo creo que el premio Nobel de Economía, se me olvida en este momento, Gary Becker. Eso ya es un descubrimiento científico. O sea, el tema no es la magnitud de la pena, es la certeza de la pena. Entonces, si las instituciones no funcionan, podemos aplicarle las penas que queramos, pero finalmente no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, esos cuatro temas: lucha contra el crimen organizado, fortalecimiento institucional, penas alternativas, tribunales de droga y otras penas alternativas, y tratamiento efectivo del tema como un tema de salud pública, creo que son cuatro consensos que ya tenemos y ojalá estén reflejados en la declaración de Guatemala. Como Brasil también ha tenido un papel de liderazgo en esta discusión, me gustaría que concluyeras el tema, Marco Aurelio. Mira, yo quisiera llamar la atención para dos cosas. En primer lugar, creo que lo que María Emma mencionó acá es un tema muy importante. Hubo sin duda alguna una inflexión en Colombia en el sentido de enfrentar el problema de la guerrilla, un país en el cual había una insurgencia de 40 años, si no más, 50. Eso tenía una doble implicación. En primer lugar, para la convivencia ciudadana. Era un país dividido. Y eso tenía incluso una implicación muy grande en la presencia de este grande país que es Colombia en el mundo. Creo que en la primera conversación que tuvimos en Brasil con Santos, cuando era todavía candidato, eso nos quedó muy claro. Al abordar el tema de la guerrilla, con todas sus implicaciones en la droga,
no solamente desde el punto de vista militar, pero centralmente desde el punto de vista político, el gobierno dio una gran contribución para que ese tema sea resuelto. Otros países, incluso algunos en que ex dirigentes piensan que están en el centro del mundo, trataron de resolver por medio mano militar. No me parece que fue una buena solución. En el caso de Brasil, yo puedo hablar con una cierta familiaridad, no porque sea consumidor de drogas, la única droga que consumo es el vino, ¿no? Pero porque mi hijo es uno de los dirigentes del Servicio Nacional Antidrogas. Es un psiquiatra que de tan metido en esa cuestión se está haciendo de a poquito un sociólogo, ¿no? Y que llega a una conclusión que no es tan difícil. El problema de las drogas en Brasil, y creo que no es distinto de otros países, es un problema directamente asociado a la pobreza. A la pobreza. Eso no quiere significar que si eliminando la pobreza vamos a resolver el problema de la droga, pero seguramente se resuelve el problema de la droga en tanto problema criminal. Lo demás quedará, bueno, control de fronteras, control de armas, porque se habla mucho de drogas, pero no se habla de armas. Droga muchas veces es utilizada como moneda, escambo para compra de armas. Entonces, yo creo que nosotros estamos avanzando hasta el momento en el cual el problema de las drogas será un problema tan álgido cuanto es el problema del alcohol, que es un problema, pero que sí se puede resolver de otras formas, o el problema del tabaco, que es un problema, pero también que se puede resolver de otras formas. Yo no estoy con eso diciendo que la gente vaya afuera para usar sus drogas, ¿no? Pero sí que eso se descriminalice. Y pienso que esa es la cuestión fundamental. No es fácil, ¿sí? Porque es también una cuestión que involucra valores culturales, valores religiosos, pero pienso que en el ámbito de un debate democrático nosotros vamos a avanzar y debiéramos tener un ojo muy abierto para distintas experiencias que se están haciendo sin intentar frenarlas, sin intentar copiarlas apresuradamente. Muchísimas gracias, Marco Aurelio, Martín, María Emma, Mac, José Miguel Insulza, por esta conversación. Tenemos que entregar al próximo panel y hasta la próxima Cumbre de las Américas. Muy bien. Vamos a ver.